No, estaba recordando que en una conversación anterior hablamos de la chamana y de la práctica religiosa chamana del matrimonio, que me pareció muy interesante verlo y muy agradable la ceremonia, y que me parece que si se puede poner de moda, va a poner en bancarrota algunas parroquias y algunos abogados también, que hacen, algunos notarios que hacen matrimonios. Pero asociándome a eso, recordé una anécdota muy simpática de alguien que yo quiero mucho y aprecio, y le pasó una experiencia muy simpática que la quiero contar. Porque aquí en Costa Rica, de ahí, como la gente tiende a leer los naipes y las cartas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y hay como una práctica así de brujería popular que se realiza. Esta señora que conozco, un día le dijeron, mira, hay una fulana de tal, que además pertenecía a cierta clase alta de Costa Rica, muy emperipollada, ¿verdad? Para usar un término de esos que no le gusta a la iglesia a veces, pero es experta en leer las cartas y en hacer limpiezas y sanaciones y no sé cuánto. Entonces esta señora se le ocurre ir un día a tener esa experiencia, y va con una prima que sabía del contacto, y van donde la señora, y la señora dice, sí, claro, ahora sí, ya les hacen alguna lectura ahí. Dice, sin embargo, esto tiene que acompañarse con una limpieza física. Para esa limpieza física se requiere que la próxima sesión ustedes vengan con vestido de baño. ¿Vestido de baño? Sí, porque las iban a lavar, ¿verdad? Van a la siguiente sesión, ¿verdad? Y muy puntuales las dos señoras, y en eso aparece la empleada doméstica de la casa y dice, mire, hay ya las hace pasar, ¿verdad? Y les dice, mire, tenemos un problemita, es que doña fulana no va a poder estar, pero me dijo que se prepararan ustedes, que se pusieran el vestido de baño y se metieran ahí a un cuartito, ¿verdad? Y en eso y ahí se preparan y se meten al cuartito, y aparece la empleada doméstica con una manguera. Y las manguerió. Y esa era la limpieza. Era auténtica limpieza. Auténtica limpieza, así como lo cuento. Oye, a propósito de esas, sí, hay muchas, había, yo no sé ahora. Yo tenía un amigo, muy amigo, cuya esposa le encantaban esas cosas, y un día yo le hablaba de ciertas vainas, yogas y tal, y entonces ella le gustaba conversar conmigo, y un día me dice, conocí en Alajuela a una señora, pero excepcional. ¿Por qué no me acompañás? Digo, ¿pero qué es lo que hace? Es que no te puedo decir, pero es algo increíble. Voy donde la señora, con ella, la señora de la abuela, y entonces, muy seria, así, muy posesionada de sus poderes, ¿no? Entonces, dice, aquí tiene esta agua, aquí tiene este vaso, póngalo. Yo, sí, con la mano izquierda. No, es la mano del corazón, dice. Entonces, se llena. Ahora, coge un huevo. Yo dije, ya me agarró a huevo. Yo muy serio, lo quiebra, le quita la yema y echa la clara en él. Y claro, sí, hace figuras. Se hace figuras. Y entonces, dice la esposa del amigo mío, ve, ahí está tu casa. ¿A dónde? Uno ve lo que quiere ver. Sí, verdad, claro. Porque se hace, y mi casa, yo me pongo a ver, y pues si yo quisiera ver mi casa, pues posiblemente se veía así una cosa. Y, ¿ves lo que te dije? Ahora, para que ella te diga las cosas que tenés, sí, don Álvaro, usted debe tener mucho cuidado en esto y en esto y en esto. Y la otra no hacía más que decir, mira, se abrió el garaje de tu casa. Y yo decía, ¿cuál garaje? ¿Cómo se va a haber abierto el garaje?
pero la gente es creyencera, es decir, Sí, claro. ve lo que le da la gana ver. Y, sí, claro, me dice, ahí está tu casa. Y me hizo ver mi casa, no mi casa, pues ver más o menos una figura. Pero eso abunda aquí en Costa Rica. Sí, claro. Y gente, te estoy hablando de una persona de alto nivel económico y social. Y profesionales muchas sí, veces. sí. A mí me pasó... Esas personas que yo les conté son profesionales, pero al final de cuentas las encantó la idea de ir a que les limpiaran y les leyeran todo el futuro. Yo iba... Que las manguerías. Yo fui a Escazú, cuando era rector de la universidad, a una cena en la que participaba una intelectual mexicana, o creo que era, o a un intelectual mexicano que había venido a visitar la universidad. Entonces me dieron la dirección que yo más o menos sospechaba, y manejando yo mismo, pues llegué, aparqué, me bajé del auto y me fui caminando a la entrada de la casa. Me llamó la atención que estaba un poco oscuro, pero uno nunca sabe las costumbres y la luz debe estar atrás. Y entré porque estaba la puerta abierta. Supuse que todos, como eran conocidos, la mayoría de los que esperaba ver eran conocidos. Y entro y me encuentro en una sala donde tenía lugar una sesión espiritista. Entonces, claro, interrumpí el encanto, lo que se llama la cosa, y salió alguien apresurado a explicarme que ahí no era, que era Más allá. más allá. Bueno, ya me fui. Pero la pregunta que me hacía cuando yo entré, que creían que era el fantasma que estaban invocando o algo. Pero hay cosas que son en este campo curiosas, ¿verdad? Uno puede dejar un margen ahí de situaciones. Yo tenía una tía abuela, Ángela Rodríguez, casada con don Fernando Rudín. Don Fernando Rudín. Sí, y ella me quería mucho a mí. Cuando yo tenía como 5 o 6 años, aquí llegó alguien que era como experto en hacer ese tipo de predicciones y leer las cartas y hacer cartas además, ¿verdad?, sobre el futuro de uno. Y ella me mandó a hacer una a mí. Yo la tengo. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero es muy curiosa porque el señor ese, en lo que yo entiendo, nunca me vio. Fue nada más mi tía abuela que me ubicó, dijo cuándo había nacido yo, a qué hora había nacido, todos los detalles que había que darle al señor. Y el tipo hace unas notas, ¿verdad?, donde en lo poco que dice mucho de lo que yo he sido. Sí. Que es muy interesante. No, pero así, ve, ¿Ah? aquí vino... Un día voy a publicar yo eso, porque estaba- me parece muy interesante. Yo era estudiante de Derecho en ese entonces. Y apareció un viejo que tenía un programa de radio, no había televisión, y que decía que si uno le mandaba la huella de su mano izquierda, él le iba a decir una serie de cosas. Una hermana mía que le encantaba esa vaina, Coqui, como decía a mí, hacerlo, a ver qué te dice, hacerlo. Total que puse la mano y un papel y lo mandé. Y entonces yo puse el seudónimo Cobija Colorada. Ah, bueno. Y claro, todos estaban esperando en Radio Nueva Almatica a ver qué pasó después del Príncipe Oshima. Venía la cobija y empezaron que fulano, que... Ahora vamos a analizar la huella que me envió Cobija Colorada, chica, y todos con las orejas paradas. Y entonces, esta es una huella de un estudiante. Qué interesante. De un estudiante, pero usted tiene un gran futuro. Usted va a ser representante de su país en el exterior. Va a tener un problema muy serio en su casa. Cuando usted se case, se va a casar con una persona extranjera, pero así como te estoy diciendo, y van a tener un problema
problema serio en el matrimonio. Sin embargo, usted va a tener una serie de cargos importantes y tal, bueno, de toda la... ¿Cómo ese carajo no podía saber nada mío? Que es un problema. Cuando yo me casé con mi señora, que iba a esperar yo nada, un problema, una colombiana, que tuvimos un hijo con un problema seriosísimo, ¿verdad? Que le dio una parálisis cerebral y todo eso, que nos acompañó durante muchísimos años, pues, porque teníamos que andar buscando qué hacer. ¿Cómo un quilmas de estos podía haber en las huellas de la mano? Tanto que después de eso empecé a comprar yo libros de cartomancia, claro, para leer. Y cuando estaba yo en El Salvador, hacían fila las viejas diplomáticas para que yo les leyera la mano. Y sí. Pusiste el negocio vos. Sí, pues no cobraba, claro que no. Pero se volvían locas. Yo interpretaba más que las rayas, los ¿cómo se llaman? Los montes. El monte tal, y algunas características, y decía algunas cosas que siempre son verdad. No fallan. A ver, usted tuvo un problema serio en estos días, pero me jalé una torta que desde ese día dejé de hacerlo. A una empleada, una secretaria de la UDECA. Ay, don Álvaro, yo sé qué tal. Y entonces usted va a tener una tragedia gravísima en estos días. ¿Cómo? Y le matan al marido. No, hombre. Puta, me llegó, hijo mío. Y ya no vuelvo a ser ni papa por hablar de idioteces. Sí, claro. Estadísticamente no hay posibilidades de ser tan eso. Una amiga nuestra, poetisa, no voy a decir el nombre aquí, escritora, hoy viuda, hacía los horóscopos de la prensa libre hace muchos años. Sí. Pero y se divertía mucho haciéndolos. Sí, claro. Yo con Memo Villegas un tiempo hice vos me contaste, sí. De Última Noticia. pero era una... que falta de respeto. Por cierto que firmó... La autora supuesta de los horóscopos era la doctora Ana Marianov Valverdich. Imagínate, era una empleada del periódico que desempeñaba un puesto importante ahí, medio, y a ella no le importaba que Ana María Valverde. Sí. Ana Marianov Valverdich, la doctora Ana Marianov. En la Piapia nosotros teníamos una página, una sección que la hacía Beto Cañas, sí, claro. Y se llamaba El horóscopo de don Juan Orozco Porras. Juan Orozco Porras. Sí, claro. Hace poquito inventaba cada día. Vi en las noticias, esas que llegan ahí por los diversos medios, una que me pareció interesante, la muerte de la vidente búlgara más exitosa, y había muerto si no me equivoco, de 103 o 104 años, una cosa. Y que había tenido aciertos y según la noticia, y decía en el encabezado que había hecho una predicción importantísima: ¿cuándo era el fin de la especie humana? Entonces eso sí me interesó, dije yo, ¿qué? La guerra atómica. 2033, dice Juan 23. Empiezan con todas las cosas que ella ha hecho, predicciones y las que acertó, pero ahora las del futuro. Y el fin de la especie humana tendrá lugar en el año 5017. Sí, claro. No friegue. La película más larga en ese libro de las profecías de quedará para ser comprobado. Es cuestión de interpretación y la gente jala las cosas para explicarlas. Estaba leyendo las complicadísimas, ¿verdad? Los planteamientos, y un sacerdote amigo me dijo, no, en el 2033, fíjate lo que dice, hizo una serie de interpretaciones de lo que está diciendo. ¿Qué es encontrar 2033? Yo no lo ubiqué, pero que dice que es el fin del mundo en 2033. Sí. ¿Vos no has leído ese libro de Juan 23, el Papa? Donde empieza demostrando que él fue Rosacruz, ¿no? Y hay
una serie de cosas interesantes ahí. Esa parte, el preámbulo sobre su vida, etcétera, muy interesante. Cuando empiezan los pronósticos, ahí sí que ya, como los de aquel de los versos, ¿verdad? Nostradamus, ¿verdad? Y hay que interpretarlo, jalarse las mechas para poder entender una cosa u otra. Y sobre eso sí hay libros. Sí, claro. Claro. Sobre eso sí hay libros, hasta películas. Había una señora aquí en Costa Rica que era una exitosa astróloga que hicimos mucha amistad. Madame Candara. Yo no voy a decir cuál. Hay varias, pero yo no voy a decir hay cuál. Hay varias. Hay ahora hasta un libro en la universidad sobre una de ellas, creo. Sí, bueno. Resulta que yo tuve una gran amistad y de una manera muy extraña. Yo no recuerdo exactamente por qué. Un día me llamó para decirme que yo iba a tener mucho éxito en una campaña política universitaria. Y ahí empezó la amistad. Y el día que me eligieron rector la primera vez, cuando yo llegué a la oficina, después de... ¿La encontraste? No. Mi secretaria me hacían así señas de que había algo raro. Y entro, y había una cantidad de arreglos florales que me había mandado, flores, pero sí. no de muerto. Sí. Bueno, pero el asunto es que esta señora, una vez me pidió un consejo a mí para resolver un problema que tenía con las autoridades porque le quería impedir realizar una actividad de ella. Entonces se me ocurrió una idea y se la di y funcionó. Pero bueno, todo eso hizo que... Entonces un día, ya hablando, ya así, como amigos, me contó la génesis de su profesión de astróloga. Y era tan trivial que yo me moría de risa delante de ella y todo. Me decía, usted tiene razón, dice, pero es que las cosas son así. Uno llega a estar en unos estados de necesidad. Pero lo más interesante para mí era el descubrir que había montones de personas que le hacían caso, le creían, y para esa gente ella era un personaje indispensable, ¿verdad? Entonces, yo decía, no, aquí me quedo quieto, como cuando me hablan de una religión nueva. No, crean, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor resulta que la providencia hizo que ella llegara a eso por ese camino. ¿Y quién va a saber? Sí, y puede que yo esté equivocado y me esté riendo de lo que no debo reírme. Además, de manera no te manguerearon. Es que... No, me florearon. Fue muy simpático ese episodio con esa señora porque salió como muy espontáneamente. Y claro, dice uno, bueno, es estrafalario el proceso por el cual ella llegó a esa profesión. Pero perdón, yo no tengo ninguna razón para pensar que no fue Dios el que dio ese camino. Yo llegué aquí como por accidente. No, hay curiosidades. Por ejemplo, yo no soy dado a ese tipo de cosas. Yo era dirigente estudiantil en la universidad, allá por el año 69. En esa época, o tal vez 70, 71 más bien, ya estaba la biblioteca construida, la Carlos Monge. Y en la esquinita de la biblioteca había una soda. Primero estuvo la soda de Estudios Generales y después hubo una soda ahí enfrente, ¿verdad? Y ahí íbamos a tomar café y un día había una muchacha de psicología ahí leyendo las manos, ¿verdad? Y entonces me dijeron, léetela. Entonces yo fui y le puse la mano. Y me dijo un montón de cosas que eran absolutamente correctas y ciertas de mí. Y dije, qué raro, esta chavala no me conoce a mí para nada. No puede decirme cosas de mi vida anterior, de los años de joven que yo tuve, y me estaba diciendo cosas que eran ciertas. Hay libros sobre eso. Y me llamó mucho la atención esa capacidad de esa muchacha para decir algunas cosas que obviamente no eran ni públicas, ¿verdad? Por más dirigente estudiantil que yo fuera, y que eran como muy personales. Y me apuntó cosas interesantes y siempre me dejó pensando esa experiencia y nunca supe más de esa muchacha. No sé si se dedica a eso o no, pero de todas maneras lo hizo con mucho acierto. No, es que, o sea, es que yo soy muy
poco susceptible a las inducciones de ese tipo, pero a mí me pasó una que yo creo que ya he contado una vez. Estando ahí en la librería de la Universidad de Costa Rica, ya ahora viejo, había una amiga con la que fui a almorzar en el restaurante ese Pomodoro. Y cuando estábamos ahí me dice, mira, tengo que ir a tal parte a recoger un libro, a comprar un libro que necesita mi hijo. El establecimiento estaba por Lourdes y yo recordaba, le digo, hey, yo tengo una idea, pero llamamos a la librería para preguntarle a los muchachos si sabían dónde era exactamente y ya me dieron la dirección. Le digo, hey, yo te llevo. Ella nunca había estado ahí. Nos vamos. Y cuando vamos entrando, esta mujer se ha puesto en un estado bastante complejo, digamos, de conducta, porque decía que algo estaba pasando, que ella ya había visto ese lugar y nunca había estado ahí. Entonces, yo aparqué y bueno, yo voy a ir a comprar el libro para que. Me dice, es que en ese lugar, y me describió el mostrador, todo como era, como ella lo pensaba que era, y nunca había estado. Y yo no le di mucha importancia, dije, no, aquí alguien está confundiendo con otro lugar. Llego, está abierto, entro, y la primera sorpresa mía es que la descripción física que me hizo del lugar era exacta, y había una monja comprando algo, lo cual empezó a darme mala espina. Y desde luego compré el libro y venía, entonces ya el que estaba un poco disperso era yo. Entonces llego y le digo, mira, no me lo vas a creer. Era como vos decís, y salimos, yo creo que los dos veníamos en estado un poco comatoso. Sí, porque efectivamente, y la presencia de la monja me produjo a mí un adicional de inquietud, ¿verdad? ¿Pero por qué? Una monja que... Es que ve que extraño, absolutamente seguro estoy de que efectivamente ella ni siquiera sabía dónde quedaba el lugar, puesto que yo tuve que averiguarlo, para llevarla. Yo ya pasaba, vagamente lo recordaba, porque es por la zona donde yo vivía entonces. Pero en todo caso, cuando llegamos al parqueo y ella se puso tensa porque decía que era un déjà vu, como dicen. Déjà vu. Entonces, y mira, de veras, hay una parte, el mostrador tiene una parte de madera, todo. Y de veras quedé bastante tocado por la experiencia. Pues. Es que, o sea, solo faltaba el olor a incienso. Yo les comenté que en el famoso libro, que lo tengo bastante avanzado, que lo escribió un espíritu, hace una referencia al hinduismo, que es el que más se acerca a esa, que son las, ¿cómo se llama?, las reencarnaciones y tal. Y a mí me pasó algo, no como eso que me contás, pero personalmente yo creo que ya lo he hablado en mi primer visita a Nueva York, que mi tío, Pello Serrano, tenía años de vivir allá, entonces me invitaron y yo estaba en la embajada en Colombia y hice el viaje y allá estaba mi mamá que vivía allá. Y un día el menor de ellos, Luis Carlos, me dijo, Coqui, como me decían ellos, te invito, vamos a Nueva York, que ellos vivían en New Jersey. Me fui con él y tal y cual. Y era muy despistado Luis Carlos, ¿no? Ahí tenía un grupo de amigos en Astoria y la pasamos muy bien, muy bonito. Ya para venirnos en la noche, veo yo que agarra para el otro lado, como quien va a Jamaica, esa ruta. Y le digo, como le decía yo, Calalo, estás agarrando por otro lado, tenés que devolverte. ¿Acaso vos sabés? Es obvio, si estábamos aquí y venimos del túnel, Lincoln Tunnel, pues lo lógico es, a ver,
dirigime. Digo, ¿qué? Y empiezo a decirle, bueno, aquí te devolverme, aquí esta es la octava. Ahora andate por la octava hasta que veas un letrero que dice Lincoln Tunnel. Y me dice, Coqui, pero ¿cómo carajos sabes eso? Le dije, no sé, pero exacto. Es Una película que habías visto. Posiblemente, no, algo, tiene que haber pasado algo. Pero, es decir, era sorprendente, ¿verdad? Y lo dirigí y ahora agarré el Turnpike South. Ok, total que lo llevé a la casa del colmo. Pero una última para embarcar a alguien, porque no. A la manguería. Alfonso Che me leyó a mí el tarot una vez. Bueno, él se dedicó un tiempo a leer el tarot. Bueno, yo sé que a mí me lo leyó. Sí, y parece que tenía buena fama para leerlo. Puedo asegurarte que Sí, los claro. 5 años siguientes de esa exactos. lectura fueron como él dijo. De verdad. Sí. Claro que un poco pensaba yo, bueno, fue alumno mío, nos hemos sido amigos mucho tiempo. Debe de intuir un montón de... Pero de verdad, tengo que decir que ahí me quito el sombrero que no tengo, porque de veras me... 5 años... Eso es cierto. Parece de que Alfonso. nos están Dice que- exigiendo dice el que- aterrizaje. Pero ya para terminar, nada más digamos que Alfonso sabe leer el tarot. Bueno, Sí. sí, a mí me consta. Sí, cierto. A mí no me lo ha leído, pero yo sí sé que él se especializó durante un buen tiempo en eso. Bueno, también. Y lo recomendamos. Bueno, sí, claro. Invitemos Buen amigo nuestro, lo Invitemos recomendamos. los días Que aquí para que marcar no cuando lea le caiga la fila ahí. Se va a entretener montones.